Bhuswaha Agnaye Idam Namama Bhuswaha Vajabe Idam Namama Swaha Suryaya Idam Namama Bhurvua Swaha Prajapataye Idam Namama. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, familia Botica Sol, gente que hoy se conecta con nosotros por primera vez. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es María Isabel Mesa Vélez y esto es Entrevistas en Vivo Radar Botica. Hoy estamos muy felices en medio de esta torrencial aguacero de ver a personas tan queridas para Botica Sol aquí presentes en este de bienestar, de salud, y estamos muy felices además porque en el marco de una época tan valiosa, tan de impacto espiritual en nuestras vidas, tan trascendente como lo es la Navidad, la Natividad, el Renacimiento, pues tenemos a una persona de la casa Botica Sol, una mujer muy especial que además es una profesional que realiza una labor muy importante en todo el tema de la psicología y la hipnosis clínica. Ella es Natalia Barón Lindo. Bienvenida, Natalia, nuevamente a este espacio que es tu casa. Bueno, muy buenas para todos, un saludo muy especial, muchas gracias por este espacio. Sí, vamos a hablar de un tema aprovechando de los regalos, no necesariamente el regalo material. Cuando damos un regalo material, siempre implícitamente estamos hablando también de regalos inmateriales, no menos importantes también. Entonces vamos a hablar de la alta estima. Un regalo tiene ya consigo un valor y este valor, como dije anteriormente, tiene que ver con el que tenemos para dar, o sea, desde dónde damos lo que damos. Entonces, para hablar de la alta estima, decimos que es cuando nosotros las capacidades, los talentos, los dones que nosotros tenemos, pero también cuando sabemos, digamos, las dificultades que también se nos presentan en el camino y reconocer esos defectos y esas, digamos, no fortalezas en ciertos. Entonces, en este sentido, es importante siempre tener presente todas esas situaciones que nosotros reconocemos que no somos tan aptos para enfrentarnos a ellos. Si bien entonces todos estos regalos que nosotros tenemos ya consigo, porque decimos que el regalo de nuestra vida traemos consigo, digamos, en paquetes, pero que nuestra labor es como de empezar a desempacar esos regalos. Muchas veces no nos conocemos a profundidad y de eso se trata. Digamos que uno de los objetivos materiales en la vida es el amor, que es algo no material, y que, digamos, ciertos maestros espirituales que han venido por esta tierra nos han hablado mucho acerca del amor. Y en medio de esa búsqueda nos encontramos con ciertas situaciones en las que nosotros debemos aprender de la honestidad, de la paciencia, de la voluntad, de la disciplina, entre otros valores y virtudes. Y siempre hay que tener en cuenta que esos defectos que nosotros tenemos o esas emociones que no son tan cómodas para nosotros nos traen un valor o un regalo consigo. Entonces, cuando hablamos de esa estima, también hay que hablar de esas situaciones en las que, o emociones en las que no nos sentimos muy cómodos. Cuando nosotros decimos que hay que dar esas emociones, como he dicho, son un regalo también, entonces, ¿qué hay detrás entonces de la tristeza, por ejemplo?
para qué nosotros estamos viviendo esos momentos de tristeza, para qué nosotros estamos viviendo momentos de ira, para qué nosotros estamos viviendo momentos de dificultades, por ejemplo, en la honestidad o en la... Y como podemos observar, son aprendizajes. Entonces son esos regalos que nosotros traemos consigo. Entonces la idea es como destapar y preguntarnos el para qué, cuestionarnos sobre estos regalos. Excelente introducción, Natalia, para este tema. Realmente sí, que más, es decir, la autoestima, el amor propio. Y bueno, antes de avanzar en este tema, sí me gustaría muchísimo que nos compartieras un poco de ti, que nos recordaras sobre lo que tú haces. Tú ya estuviste en estos micrófonos en una ocasión anterior hablándonos de un tema muy sensible, pero también súper interesante, que por cierto hoy vamos a tener una charla más tardecito a propósito de este tema del duelo. Todos están cordialmente invitados a las 6 de la tarde con Jaime Patiño Santa, el escritor. Y estuviste aquí, y bueno, hoy estamos hablando de algo muy distinto. Compártenos entonces qué es lo que tú haces, cómo lo haces, en dónde. Yo soy psicóloga, como tú dijiste al principio, soy profesional en hipnosis clínica. La hipnosis es una herramienta terapéutica que nos permite liberar emociones, potenciar conductas. La hipnosis es un concepto amplio y implica dentro de esta gran herramienta la programación neurolingüística, metáforas terapéuticas, terapias del perdón, regresión a supuestas vidas pasadas. Se maneja obviamente el tema de la autoestima. En muchas de las situaciones o dificultades que las personas tenemos está involucrado este tema, porque precisamente no reconocemos mucho nuestras virtudes y tampoco estamos muy conscientes o somos muy honestos con nosotros mismos a la hora de pensar en nuestras dificultades o en nuestros defectos. Entonces es un reconocimiento también importante frente a este tema en cada sesión terapéutica. Es muy importante evaluar este tema. Donde yo realizo las sesiones, las realizo en Casa Quimara, queda en la Cuarta Norte, cerca acá Fundadores, cerca también acá la Botica Sol. Es un centro de yoga, es un restaurante vegetariano y también hay una parte de consultorios y ahí estoy atendiendo. También estoy atendiendo en Casa Matriz, que queda también acá muy cerquita a Botica Sol, por la Sexta Norte. Bueno, excelentes lugares hermanos de Botica Sol que realmente hacen muchísimo bien a nuestra región. Y siempre he pensado, Natalia, que este sector de la ciudad es como un centro energético brutal, donde se mueven muchas cosas positivas y cosas necesarias, procesos necesarios para transmutar mucho de lo que vivimos hoy en día. Volviendo al tema de hoy, que es un regalo para Navidad, el valor de la alta estima. Bien, tú ahora hablabas desde una metáfora muy bonita, que es desempacar los regalos con los que cada uno venimos, de esos dones que tenemos cada uno, cómo reconocerlos. Muchas veces tengo, no sé qué es para lo que soy bueno o buena. ¿Cuál sería ese paso para reconocer esos regalos y luego poder pasar a destapar esos regalos? Bueno, simplemente hace parte de una actitud frente a la intención de querer reconocerlos, ¿sí? Porque vamos a partir que todos tenemos dones, talentos, virtudes y también lo contrario. Entonces tú partes de la intención de querer saber esto y cuestionar. Entonces sería el primer paso, es un cuestionamiento, una autoobservación de qué es lo que prima en mí y de qué es lo que me está impidiendo a mí también, digamos, involucrarme socialmente, involucrarme en la familia o involucrarme laboralmente, conmigo misma, el cuidado de mi salud, porque abarca muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos autoobservamos,
podemos notar, diría yo que fácilmente, pues cuáles son esos defectos. Generalmente tendemos más a reconocer esos defectos que las virtudes, pero cuando hablamos que el talento es algo natural en nosotros, porque cuando hablamos de la naturaleza es como que hay algo que se da de manera simple y importancia porque se da de esa manera, pero realmente el talento siempre se nos está dando de manera fluida en la vida, o sea, no tenemos que hacer un esfuerzo para nosotros generar ese talento, darlo a conocer, siempre deja huella en nosotros, no hay que hacer ese esfuerzo, entonces así reconocemos el talento, porque es algo natural. Perfecto, bueno, y en cuanto al tema de las emociones negativas, creo que es complejo, realmente genera un obstáculo y como una confrontación poder creerse uno mismo que algo que te produce dolor, frustración, ira, todos estos sentimientos de sombra pueden ser regalos. ¿Cómo se visualiza eso? ¿Cómo se cree uno eso? Bueno, son diferentes formas de ver ese regalo, porque hablamos que hay un aprendizaje en todas las emociones, no diríamos negativas, porque realmente no son negativas, porque mira que si traen un regalo en sí consigo es porque no son negativas, es simplemente que son emociones incómodas y que esas emociones incómodas nosotros podemos darle un valor, un significado, y es en el aprendizaje, en la medida en que nosotros que hay detrás de esa emoción, vamos a entender que es un regalo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, frustraciones de un negocio que no funcionó, sentimos, claro, una incomodidad, pero que gracias a esa incomodidad nosotros podemos reforzarnos, podemos tener confianza en nosotros y seguir adelante. Sí, hay muchos casos, por ejemplo, de Henry Ford que quebró 5 veces en la compañía, en la 6ª vez triunfó. Está el ejemplo de Michael Jordan que perdió 300 partidos y que él explícitamente en una entrevista que le hacen dice, gracias a eso yo lo intenté y lo volví a intentar y fue gracias a esto que tuve éxito. Entonces es sacar ese aprendizaje detrás de esa emoción incómoda. Bien, bueno, una bienvenida muy especial a las personas que llegan. Estamos en Radar Botica Sol, entrevistas en vivo Radar Botica Sol con Natalia Barón Lindo, hoy con un programa muy especial a propósito del año, toda la vida misma, y es un regalo para Navidad, el valor de la alta estima. Bien, dentro de las cosas de la vida, los aprendizajes, hay algo que es muy claro y es la necesidad, en mi concepto, de la disciplina. O sea, siendo algo que me genera muchísimo desafío personalmente porque soy muy dispersa en medio de todo lo que hago, ¿no? Hago muchas cosas, entonces la disciplina se vuelve también como un reto para uno impresionante. Siento que para lograr esa autoestima de verdad es necesario asumirlo como una disciplina. ¿Qué piensas de eso? Bueno, eso también en lo que se llama hoy como neurociencia afectiva y habla que nosotros realmente podemos hacer muchas cosas, pero no estamos dispuestos a hacer esas cosas que hay que hacer y para hacer eso requerimos precisamente la disciplina, la voluntad. También necesitamos como poner en práctica ciertas situaciones en el día a día, en la cotidianidad, para poder muy grandes. Eso impide que nosotros perdamos como el enfoque debido a esa gran meta. Es como dividir esa gran meta en varios pasos pequeños para poder en el día a día incorporarlos y poder alcanzar esa gran meta, pero a partir de pasos pequeños. Siempre lo que hablamos, por ejemplo, el en nosotros mismos es un acto de voluntad, ¿sí? No hemos manifestado, no se ha manifestado en la realidad esa creencia. Simplemente al verlo en la realidad, nosotros reforzamos la creencia. Pero desde un principio, cuando tú decides creer en algo,
estás dando ya una voluntad, ¿sí? Es un acto de voluntad en sí mismo. Entonces eso, lo que se trabaja a nivel mental, porque muchos de los desafíos en la vida no son ni siquiera reales en la cotidianidad. Entonces, desde ese punto de vista hay que estar observándonos y cuestionándonos cuáles son esas creencias, porque en la realidad nos retroalimentamos de esas creencias precisamente, pero la voluntad siempre va a ser es algo interior, o sea, si tú, es como el talento que se da de manera natural, si tú realmente tienes la motivación y el interés para hacer eso te va a salir de manera fluida, de manera natural, porque está como que tú estás conectado, y eso se llama también agilidad emocional, estás tan conectada con tu mundo interior, con todos tus recuerdos, con los que eso está dentro de ti, ¿sí? Es la herencia tuya. En uno de bueno, yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama La Voz Interior, y el día de hoy hablaba sobre la herencia. Es reconocer adentro lo que ya nosotros tenemos, pero que estamos ciegos ante eso. Y cuando accedemos a ese mundo interior, que es una realidad además, entonces podemos abrirnos hacia esa herencia. Entonces, es el ejemplo que a veces yo pongo cuando pensamos en que nosotros hemos heredado, un ejemplo, joyas y valores económicos grandes a partir de una herencia que dejó un familiar. Pues nosotros no se la dejaríamos a un desconocido para que administre esa herencia, porque eso nos corresponde, pero sí tendemos a hacer eso con las emociones. Entonces la felicidad no depende de nosotros, sino que se la estamos otorgando a una persona, y aunque fuera muy conocida, pero eso es nuestra responsabilidad y es nuestra herencia. Entonces la felicidad, el compromiso, la responsabilidad hace parte de nosotros y no depender de los demás, de la opinión de los demás. Hay un cuento muy bonito de Jorge Bucay que habla que un joven estaba sintiéndose muy desvalorizado, y él va y donde el maestro y le pregunta al maestro si lo puede ayudar, y entonces el maestro le dice, no, mira, yo estoy en este momento muy ocupado, pero si tú me ayudas con esto, de pronto agilizamos y yo te puedo ayudar después. Entonces el joven pues se sintió nuevamente como vulnerado y como que sus necesidades pospuestas, pero entonces aceptó. Entonces el maestro se quita el anillo, y le dice al joven que vaya al mercado a vender el anillo, pero que no vaya a aceptar menos de una moneda de oro por ese anillo. Entonces el joven, bueno, entusiasmado, se va a venderlo lo más rápido que pueda para poder que le ayude el maestro. Y un viejito, bueno, de tanto ofrecer y nada, un viejito se le acerca y le dice que pues él no puede estar ofreciendo tanto por un anillo, que ni sueñe que le van a dar lo que él piensa por ese anillo. Entonces vuelve pues finalmente como muy achantado donde el maestro y le cuenta que efectivamente nadie le dio nada por a la gente de ese anillo. Entonces el maestro, sorprendido, le dice, mira, tú acabas de decir algo muy importante. Tenemos que saber primero el valor real de ese anillo para poder ofrecerlo. Entonces ve donde el joyero, que es el experto, y pregúntale cuánto vale ese anillo. Pero sea lo que sea el precio que te den, no vas a aceptarle dinero. Vuelve y me traes mi anillo. Entonces va donde el joyero, y el joyero le dice que él, si mucho, le podía dar 75 monedas de oro por el anillo, que con un tiempo, una espera más, le podría dar unas 80 monedas de oro, pero que no le podría dar menos que eso. Entonces, entusiasmado, se va a donde el maestro y le dice, maestro, el joyero me dice que esto vale más de 75 monedas de oro. Entonces, él le dice, mira, ese anillo es como tú eres ese anillo, pero no puedes estar pretendiendo que los demás, a medida que ellos mismos ni te conocen, no saben. El único que se puede valorar realmente eres tú mismo. Y es una tendencia de nosotros a estar comparándonos con los demás y de cierta manera sabotearnos, porque todos de alguna manera vamos a tener mejores o peores situaciones
emociones en algún grado, en alguna medida. Entonces, con el único que nos podemos comparar realmente es con lo que fuimos hace 10 años, hace 5 años. La dependencia de la felicidad en otros. O sea, realmente creo que eso es una tendencia universal, porque sí hay un sentimiento de carencia en el ser humano, como de ausencia, de algo que necesita llenar, y sencillamente es la búsqueda del otro, ¿no? Y es, digamos, hablando del tema del alma gemela o esa metáfora, hay una búsqueda de un complemento. ¿De qué forma tu independencia, tu autoestima? Bueno, eso se trabaja desde precisamente lo que nos generan esas emociones de malestar. Uno de los aprendizajes es la seguridad en nosotros mismos, y eso se trabaja también, se recomienda mucho, los psicólogos recomendamos mucho escribir. Eso es un ejercicio muy interesante porque es la expresión de las emociones. Cuando nosotros expresamos a nivel escrito, las categorizamos y las detallamos, de cierta manera estamos siendo compasivos con nosotros mismos y estamos generando como un grado de... Por ejemplo, cuando tú dices, yo voy a trabajar, tengo esta mano, pero yo no la voy a usar en el trabajo. Entonces, pero está ahí. Entonces, un día, ¿qué va a pasar? Darle una solución lo más pronto posible, pero vivir la experiencia también. Bueno, vamos llegando ya a la culminación de nuestro espacio. Ha sido, como siempre, maravilloso tenerte acá. Una conversación súper grata y repleta de mensajes que sé que muchos han estado tomando nota, porque de verdad que son necesarios repetírselos y repetírselos a uno mismo y lograr generar como esa reprogramación mental, que creo que da para otro tema, porque es que también ese es otro cuento, todas las huellas y las cosas con las que andamos, ¿cierto?, en el mundo y que necesitamos desaprender y bueno, reiniciarnos. Pero para finalizar me gustaría, que yo creo que desde la hipnosis clínica tú tienes algunos tips o técnicas. Me encantaría que nos compartieras una técnica, un tip que pudiéramos hacer todos los que te escuchamos hoy, esta noche en la casa tal vez, para abrir ese regalo de la alta estima y quedarnos con él toda esta Navidad y bueno, si se puede toda la vida. Bueno, todo fenómeno de hiperconcentración es hipnótico. Hace hipnosis la persona que le lee un cuento a un niño con la intención de que cambie una actitud. Cuando nosotros queremos mejorar esas emociones que nos están estancando, lo primero que tenemos que hacer es acudir a lo primero, es decir, a la conciencia, ¿sí? A un estado de conciencia, de reconocimiento. El hecho de escribir también uno puede decir que es un fenómeno de la hipnosis, porque cuando tú escribes, como decía yo antes, tú te estás concentrando en aquello que estás bloqueado. Entonces el expresar eso es importante. Cuando nosotros queremos potenciar una actitud, la reprogramación mental, como tú decías, que es otro tema también bastante amplio, que se da también en el fenómeno de la hipnosis, es simplemente amplificar esas emociones. ¿Cuál es la emoción a la que yo quiero llegar? Y la amplifico desde todos los canales de representación que yo tengo, entonces visual, auditivo, kinestésico. Entonces, ¿cómo me gustaría yo sentirme? O cómo yo, en qué personalidad, en qué personaje que yo admiro se comporta de esta manera y yo quiero imitar, porque ese es como mi ideal, es mi valor, es lo que yo busco. Entonces, ¿cómo se comporta esa persona? ¿Qué gestos hace? ¿Qué podría yo escuchar que me refuerce a mí esa actitud? Potencializar esa actitud. Y todo esto desde la mente, desde esa reprogramación mental. Entonces, tengo que ver cómo se manifiesta esa emoción en toda su magnitud, cómo yo me siento, qué son las creencias que yo debo tener para yo sentirme así, cómo yo debo pensar, cómo yo me debería siendo este tipo de persona o con este tipo de valor. Entonces es ampliar estos canales de comunicación, amplificarlos, y es un ejercicio ya de por sí muy interesante de escribir.
¿sí? Porque con ese ejercicio se ha visto también, digamos, en experimentos que las personas tienden a tener un mayor nivel de bienestar comparados con las personas que no escriben, que no hacen este tipo de ejercicios y embotellan, como decía yo, esas emociones. Entonces hay muchas alternativas en realidad, ¿sí? Desde la hipnosis uno hace ese trabajo de potencializar, de ver visualmente, auditivamente, corporalmente, todos estos gestos que me llevan a potencializar. Bueno, pues todos invitados esta noche en sus casas, en su silencio interior, que creo que es como el único momento en el que uno está verdaderamente consigo mismo, cuando puede estar en silencio y con los ojos cerrados, como mirando hacia adentro del alma, hacer este ejercicio tan interesante que nos acaba de compartir Natalia. Por lo pronto, amigos, ha sido un gusto tenerlos aquí en sintonía en Radar Boticasol y están cordialmente invitados a todas las actividades que tenemos hoy, como la conferencia que va a ser ahora a las 6 de la tarde Jaime Patiño Santa sobre los ciclos de la vida, temas súper interesantes con base en la obra literaria de él, que es una obra que ha apoyado procesos de sanación y de trascender de una forma digna, vivir y trascender de una forma digna. Entonces están cordialmente invitados. También recuerden que mañana es la última clase de Isabel Vera, meditación y mindfulness, la última clase del año. Ya el año entrante les anunciaremos cuándo reinicia ella con esta clase que empezó pues con muchísima energía. Gracias nuevamente por estar acá, Natalia. Muchas gracias por tu presencia. Esperamos tenerte muy pronto. Bendiciones y abrazos para todos y hasta la próxima.